Vale, pues buenas tardes a todos y bienvenidos al último encuentro que habíamos programado en el mes de mayo con motivo del Día del Celíaco, que se celebra justo mañana, que es 27 de mayo. Y hoy la ponencia que hemos programado pues trata precisamente sobre gluten, que es el gran protagonista en la enfermedad celíaca. Lo hemos titulado Gluten, realidad o ficción. Y la ponente, ya la veis en pantalla y en la carátula, pues es la doctora Cristina Molina Rosell. Ella es profesora de investigación en un instituto del CSIC que se llama Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el IATA, que está ubicado en Valencia. Ella, de hecho, ejerció como directora, ha estado 4 años como directora de este centro, ahora ya ha vuelto a la plena investigación, pero también colabora en docencia, ella es profesora asociada de la Universidad de Valencia y también ha tenido estancias y colaboraciones en Estados Unidos, en México, en Australia, y su área de especialización son los cereales. Ella se dedica pues, a analizar calidad nutricional, propiedades tecnológicas, mejora de productos basados en cereales y tratándose de cereales, pues también trabaja en alternativas sin gluten. Y de hecho es el motivo por el que la hemos invitado, porque es una gran experta en este tema. Tiene una productividad científica bastante notable. De hecho, justo este lunes se presentó la última tesis relacionada con, digamos, con mejora de productos sin gluten en su instituto. Y bueno, pues no para. Y nos parecía que era una buena ocasión y creo que vamos a aprender mucho con ella. Así que, Cristina, te agradezco muchísimo que aceptaras la invitación y la sesión que has preparado para hoy. Y ya te dejo a la audiencia virtual para que nos cuentes todo lo que desees y luego al final pasamos a las preguntas. Ya puedes prepararla o compartir tu presentación y muchísimas gracias. Bueno, pues primero que todo, gracias a vosotros porque es un placer contribuir de alguna forma bueno, pues nos ofrecéis el foro ideal para que podamos pues mostrar lo que estamos haciendo en investigación a lo que es la sociedad. A ver, déjame que ponga la presentación. Ahora imagino que sí, ¿lo veis? Está en ello, se ve ahora mismo en versión editable. Vale. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias. Lo que lo que quiero compartir esta tarde en esta sesión, pues es un poco generalidades que quizá ustedes pues son más expertos que yo en algunas de ellas. Y también, bueno, pues lo que hacemos nosotros en nuestro granito de arena en el mundo del sin gluten. Cristina, disculpa, prueba otra vez que no se ve en pantalla completa todavía. Pues la tengo en pantalla completa ya. A ver, pues prueba a salir. A ver, espera. Dale, a ver. ¿Sí? Ahora mismo vemos la diapositiva, pero se ve como en versión no de presentación. A ver. Le doy a la pantalla otra vez. ¿Y ahora? No. No se ve. Hasta que vuelva la ventana. Espera. A ver. Se ve, pero como si la estuvieras editando. A ver si se puede ver ahora. A ver, voy a darle otra vez. Vale. Ahora sí, perfecta. ¿Ahora sí? Vale. Sí, se ve la Bueno. carátula del CSIC. Si es la primera, está bien. Sí. Pues bueno, como ya has comentado, trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dentro del CSIC en el Instituto de Agroquímica. Y bueno, pues ya Nacho ya ha comentado un poco en qué se centra nuestra actividad. Pero simplemente, bueno, pues en este, digamos, diagrama cronológico, mostrar a grandes rasgos en qué temáticas hemos ido desarrollando nuestra investigación. Principalmente se centra en la investigación
desarrollo e innovación en productos derivados de cereales, pero también de otros granos. Y, como no, bueno, pues a lo largo de los años hemos ido abriendo nuevas líneas de investigación, y entre ellas, a principios de los años 2000, fue cuando introducimos la línea de investigación en gluten free. Desde entonces, bueno, pues hemos ido haciendo distintos desarrollos y, como comentaba anteriormente, creemos que, bueno, hemos puesto nuestro granito de arena en la contribución y el diseño de los alimentos sin gluten. Bueno, hemos visto en la última década cómo ha cambiado todo el panorama del gluten y de los sin gluten. Y bueno, lo que hace, digamos, una década o quizá un poco más, que el gluten, o cuando se comentaba productos sin gluten, eran, digamos, como grandes desconocidos para el consumidor en general. Actualmente, pues se habla del gluten, de los panes sin gluten, alimentos sin gluten, la detección, celiaquía, y nadie se sorprende. Ya son términos que ya están incorporados, digamos, en el lenguaje común, pues porque sí, todos conocen a alguien que está que está vinculado a alguna dieta sin gluten. Entonces, bueno, pues en la sesión de esta tarde voy a ir comentando pues algunos temas que, bueno, algunos generan controversia, algunos no están claros, y bueno, pues sí que quería compartirlos con todos ustedes. Bueno, como no, si estamos hablando del gluten, cómo no, empezar por lo que es la definición de gluten. Y aunque hay muchas, pues la que es oficialmente reconocida es bueno, pues para nosotros la de la Unión Europea, la que, bueno, nos da mucha información. A mí me gusta esta definición porque da muchísima información en poquitas palabras. Entonces, bueno, pues el gluten ya nos está diciendo que está compuesto principalmente por proteínas, y de dónde vienen esas proteínas, que pueden venir del trigo, del centeno, de la cebada y de la avena, pero también de las variedades híbridas y derivados de los mismos, con lo cual, bueno, pues si estamos hablando de algunos otros cereales, por ejemplo el triticale no está recogido aquí, pero como es una variedad híbrida del trigo y del centeno, pues también estaría incluida y contendría gluten. Otro aspecto muy importante que nos está diciendo es que algunas personas no lo toleran, y por otra parte nos está dando información de aspectos, digamos, tecnológicos, indicando que es insoluble en agua, pero que sí que es soluble en una solución salina. Bueno, como digo, pues nos está dando ya mucha información esta definición. Hemos dicho que está compuesta principalmente por proteínas, pero digamos que la fracción responsable de que algunas personas no lo toleren es principalmente la que se conoce como, se denomina de forma general, prolaminas. Las prolaminas, lo que ocurre es que adoptan nombres específicos dependiendo del origen de esas prolaminas. En el caso del trigo se denomina gliadina, en el caso del centeno es la secalina, en el caso de la cebada la ordeína y en el caso de la avena la avenina. En el caso de la avena hay mucha controversia. Yo la incluyo como cereal con gluten porque así es como está la definición de la Unión Europea. Pero es cierto que pues, para los países nórdicos consideran que la avena es libre de gluten. Ya digo que, bueno, hay investigaciones a favor de que es sin gluten y relacionan que o bien la presencia de gluten en la avena es debido a una contaminación cruzada, o bien que determinadas variedades de avena sí que contienen gluten, pero otras no. Ya digo que yo en esto prefiero ceñirme a la definición y la incluimos como cereal que contiene gluten. Bueno, nosotros cuando tratamos de identificar dónde está el gluten, para todos los consumidores es muy sencillo relacionar
todos los productos de panadería pues directamente pues, contienen gluten porque inconscientemente ya se asocian con el trigo y entonces, bueno, pues sabemos que contienen gluten. Sin embargo, hay muchos otros alimentos en los que, digamos que no sería esperable directamente que contuvieran gluten. De hecho, por ejemplo, en un helado, esto es un ejemplo, no significa que en todos los helados los vayamos a encontrar, pero sí, bueno, pues sobre todo los que padecen una patología como es la celiasis, pues tienen que leer muy bien el etiquetado de cada alimento y los ingredientes que contienen, porque, bueno, pues en este caso, en un helado encontramos que sí tenía harina de trigo, por ejemplo, en los palitos de cangrejo también encontramos que tenían harina de trigo. La cerveza, bueno, pues contiene malta de cebada. Por ejemplo, en las gulas del norte, pues vimos que sí, que también tenían harina de trigo, que es lo que, o sea, que lo reflejan, el producto lo refleja en el etiquetado. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que hay productos, hay alimentos en los que no es tan visible el que puedan tener gluten y es necesario, bueno, pues leer el etiquetado. Para nosotros el gluten es muy, muy importante porque tiene unas propiedades tecnológicas inigualables, o sea, son excepcionales porque aquí se muestra una imagen en la que podemos ver una masa que la extendemos y esa película que obtenemos cuando nosotros extendemos la masa la obtenemos gracias a la red de gluten. Y si ahondamos más y miramos a través de microscopios electrónicos de barrido, lo que vemos es pues, una estructura como la que se ve en la imagen microscópica. Vemos pues, unos gránulos mucho más grandes, redondeados o lenticulares, que son los gránulos de almidón y cuando ya se forma la masa, que es la que vemos en la imagen de la parte izquierda, entonces lo que vemos es que se han desarrollado una serie de fibrillas que aquí aparecen, bueno, como unas estructuras reticulares de color más blanquecino que están uniendo los gránulos de almidón y eso es el gluten. El gluten que nos está ligando esos gránulos de almidón y que hace que confiere esa viscoelasticidad a la estructura de la masa. Por ello, para nosotros es fundamental las propiedades del gluten porque nos permiten obtener pues, productos de panificación que sean laminados, pues todo lo que es galletería, lo que son las pizzas, o productos de panificación que son fermentados, todos aquellos productos que al fermentar incrementan el volumen, gracias al gluten, pues retienen el CO2 que van produciendo las levaduras cuando se fermentan esos productos. Por ello podemos obtener muchísima variedad de productos derivados que contienen gluten, principalmente trigo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues hace varias décadas y bueno, pues la primera asociación que se tiene entre el gluten y alguna patología data de 1953, cuando un médico, Van Dyck, empezó a asociar el consumo de productos que contenían gluten con unas patologías principalmente digestivas. Y bueno, pues no hace tanto tiempo, porque ya vemos que fue en 1953. Desde entonces se ha hecho muchísima investigación y entonces, pues, sobre todo en la identificación de la enfermedad celíaca. No voy a pararme a explicar lo que es el iceberg que representa la enfermedad celíaca, pero sí, para nosotros lo que sí que es muy importante es que, bueno, pues como consecuencia de la celiasis, las vellosidades intestinales, bueno, pues pierden todas esas criptas y nos quedamos con unas estructuras que son bastante aplanadas y para nosotros esto es importante porque se disminuye la absorción de los nutrientes y esto es lo que nos va a obligar a tenerlo en cuenta cuando se reformulan productos que son libres de gluten.
porque bueno, pues, la absorción de nutrientes en las personas celíacas no se puede realizar de la misma forma que en las personas que no padecen esta patología. Desde que se identificó esa primera asociación, posteriormente, bueno, pues se han asociado distintas patologías con la ingesta de gluten, como por ejemplo la alergia al gluten, que la padece, tiene una menor incidencia que la enfermedad celiasis, la enfermedad celíaca, que la incidencia, bueno, pues varía, pero se acepta como valor general que alrededor de un 1% de la población la padece. Y por último, la sensibilidad al gluten, en la que se incluye pues, todas esas intolerancias al gluten, excluyendo la enfermedad celíaca y la alergia al trigo. Lo que es importante para nosotros es que, de momento, aunque sí que hay mucha investigación al respecto para definir fármacos que permitan el tratamiento de estas enfermedades, estas intolerancias, pero de momento no existe ningún tratamiento farmacológico, con lo cual el único tratamiento que tenemos es la terapia alimentaria. Y eso nos pone a nosotros, pues digamos que nos da cierto protagonismo porque es importante el desarrollo de productos sin gluten. Sin embargo, bueno, pues hemos visto que en los últimos años no solo los productos libres de gluten no solo van dirigidos a la población que sufre una patología, sino que también hay otros, digamos, motivadores de la compra de los productos libres de gluten, como son, bueno, pues se han mejorado las técnicas de diagnóstico de la enfermedad celíaca, hay una mayor concienciación de la enfermedad celíaca, tenemos muchos más y mejores productos disponibles. También ocurre que cuando en una familia o en un núcleo familiar se diagnostica un celíaco, pues se tiende a que el resto de los miembros de la familia también adopten una dieta sin gluten. Y por otra parte, bueno, pues también se están considerando los alimentos libres de gluten como más saludables. Alimentos libres de gluten, bueno, esto lo conocen de sobra. ¿Cuándo podemos etiquetar como sin gluten? Cuando el contenido de gluten en el producto que se dirige directamente al consumidor final no contenga más de 20 miligramos por kilo de gluten, y bajo en gluten cuando no contiene más de 100 partes por millón o miligramos por kilo. Cuando esto ocurre, cuando se cumple esta normativa, bueno, pues ya conocemos que de cara a los consumidores son fáciles de identificar aquellos productos que no son libres de gluten, pues por la espiga barrada, que bueno, que puede ser adoptar distintas iconos, pero el aceptado internacionalmente es la espiga barrada. La producción y la venta de productos libres de gluten se ha incrementado, la última década se ha incrementado muchísimo, exponencialmente, y lo que se espera es que ese incremento prosiga en los próximos años. Esta diapositiva a mí realmente me gusta mucho porque, bueno, en 2013 se hizo una encuesta en Estados Unidos para ver cuáles eran los motivadores de compra de productos libres de gluten. Y en el gráfico de la diapositiva se puede observar cómo casi el 40% de los consumidores de productos libres de gluten lo hacían por temas, por, digamos, la salud digestiva, porque se encontraban, a nivel digestivo, se encontraban mejor. Digamos que casi el 35% porque quería perder peso. Y entonces, pues bueno, adoptaban una dieta sin gluten para perder peso. Después,
Otro de los factores que motivaba el seguir una dieta sin gluten era pues que sea una mejoría en dolores de articulaciones, también una mejoría a nivel del estrés, una mejoría en síntomas de depresión y, por último, el último factor que motivaba la compra de productos sin gluten era la enfermedad celíaca. O sea que ya en 2013, en Estados Unidos, lo que este tipo de productos que inicialmente se desarrollaron para dar respuesta a una patología, la patología de la enfermedad celíaca, pues aquí se muestra que es el último factor en la motivación de compra. O sea que realmente esto ha influido muchísimo en el incremento de la venta de productos sin gluten y también en que en el mercado ahora se puedan encontrar una gran variedad de productos sin gluten. Ya vemos, bueno, esto simplemente es un ejemplo, tenemos cantidad de productos sin gluten, o sea, prácticamente cualquier producto con gluten tiene su homólogo sin gluten. Aquí simplemente, bueno, pues dejar caer la controversia que hay respecto al etiquetado del sin gluten, si se tienen que etiquetar todos aquellos productos que no contienen gluten o si simplemente se tienen que etiquetar esos productos que por sí mismos sería esperable que contuvieran gluten. Así, por ejemplo, en el caso de la leche, pues ingredientes en este tipo de leche, vemos que en el etiquetado pone como ingredientes leche entera de vaca y nada más. Sí, y cuando le damos la vuelta, lo que vemos es que pone sin gluten. Entonces, ¿es necesario este etiquetado, esta información? Bueno, pues es algo que está sobre la mesa y, bueno, hay a favor y en contra. El gluten, ya hemos visto en la última década que realmente, bueno, pues ha sido demonizado en gran medida porque se ha asociado con la obesidad, también con la eliminación del gluten se ha asociado con hábitos saludables. Eso, si lo buscamos a nivel de buscadores de habla hispana, pero si nos vamos a buscadores de habla inglesa, bueno, pues allí los mensajes son como muchísimo más dramáticos, muchísimo más negativos y prácticamente, bueno, pues relacionan el gluten con, bueno, pues casi como un veneno que nos puede provocar la muerte. Bueno, respecto a que se consideran, hemos visto que uno de los factores motivadores de la compra de productos sin gluten es que se consideran más saludables y además y los productos con gluten se les asocia a la obesidad, a que engordan más. Entonces, bueno, pues esto simplemente, bueno, quisimos recoger la composición de un producto comercial con gluten y un producto comercial sin gluten. Y estos son los ingredientes que ponían en la etiqueta. Bueno, pues lo que vemos es que más o menos en estos panes de molde tienen muchos ingredientes, ambos tienen aditivos, tienen conservadores, aparte de los ingredientes mayoritarios que puedan contener. O sea que en la formulación, pues antes ambos tienen unas formulaciones complejas. Pero lo que es importante es que cuando nos vamos al etiquetado de la composición nutricional de estos productos, lo que llama la atención es cuando vemos el pan de molde con gluten, el valor energético pues estaba alrededor de 255 kilocalorías. Mientras que en el producto sin gluten tenía 299 kilocalorías. Entonces, en este caso, el producto sin gluten tenía un mayor aporte energético que el producto con gluten, por lo cual no podemos generalizar que los productos con gluten engordan, ¿sí? Que los productos sin gluten sean más saludables. En cuanto al contenido de grasas, vemos que el contenido de grasas en este pan con gluten era 1,9 y en este otro eran 5,3. Esto no significa tampoco que podemos generalizar y que todos contienen
más grasas o que tienen menor contenido de proteínas, como ocurre aquí, que eran 9,4 frente a un contenido de proteínas de 3,1 en el caso del producto sin gluten. O sea, no podemos generalizar, pero tampoco se puede generalizar que los productos sin gluten sean más saludables. Bueno, ¿qué hemos hecho en la investigación en los productos sin gluten? Bueno, como he comentado al principio, llevamos trabajando muchísimos años ya en esta línea de investigación y bueno, ¿qué es lo que nos encontramos cuando empezamos a trabajar en esta línea? Lo que hicimos fue pues directamente utilizar los cereales, aquellos cereales que no contenían gluten, los seguros, como son el arroz y el maíz, y tratar de hacer pan con ellos, un producto fermentado con ellos. Pues esto, lo que se muestra en la imagen es lo que obtuvimos al tratar de hacer pan de arroz y pan de maíz. Bueno, la imagen habla por sí sola, eran productos sin volumen, con una textura como muy áspera en boca, arenosa y duros, muy, muy duros. Bueno, desde entonces algo hemos avanzado, entonces ya digo que el desarrollo de productos sin gluten es un reto tecnológico muy, muy importante, no es sencillo el hacer productos sin gluten. Y bueno, pues aquí muestro algunos de los desarrollos que hemos ido haciendo a lo largo de los años y lo que sí que se pone de manifiesto es que de las imágenes iniciales a estas otras, pues hay una gran diferencia, porque estos sí que son productos fermentados, son productos con volumen, que nos dan una rebanada, que la rebanada tiene una miga suave, que ya es mucho más similar a los panes de molde que se elaboran con trigo. Entonces, bueno, pues hemos avanzado, tecnológicamente se ha avanzado mucho y es posible tener productos sin gluten. Sí que es cierto que, como digo, la panificación y el desarrollo de productos sin gluten no es sencillo porque aquí comparamos una masa de trigo que vemos que tiene es viscoelástica, se puede manipular, mientras que cuando trabajamos con productos sin gluten muchas veces bueno, pues son masas viscosas que son muy difíciles de manipular o en otros casos trabajamos con batidos, con masas batidas, que son difíciles, o sea, y hay que formular, hay que definir formulaciones que además nos permitan retener el gas porque son productos fermentados y eso cuando se trabaja con productos sin gluten no es sencillo. Bueno, esto es simplemente un ejemplo en el que, para mostrar que la imagen 1 y la imagen 2, ahí solo hemos cambiado uno de los aditivos y sin embargo cambiando tan solo la naturaleza del aditivo nos cambia muchísimo la estructura de la miga, el volumen del pan, etc. Y las dos que están en la parte inferior también, solo estamos cambiando uno de los aditivos y sin embargo cambia muchísimo. O sea, cualquier modificación en las recetas de los desarrollos sin gluten, de las formulaciones sin gluten, afecta muchísimo y hay otra vez que ajustar la composición, las cantidades de todos los ingredientes. Y por otra parte, bueno, ya digo que las formulaciones de sin gluten son difíciles y uno de los problemas que muchas veces nos enfrentamos es que uno puede ver un pan con un aspecto estupendo externamente, pero luego cuando rebana, entonces tenemos la sorpresa pues de grandes cavidades, oquedades centrales, porque bueno, pues es uno de los problemas que ocurre muchas veces en las formulaciones sin gluten. Por ejemplo, aquí muestro dos rebanadas en las que bueno, hicimos panes de arroz, la misma formulación, el mismo proceso idéntico. Aquí es una formulación básica que está hecha con harina de arroz, agua, levadura y sal, no tiene, bueno, sí que tiene algún aditivo.
Pero la única diferencia entre ambos es la harina de arroz utilizada, que era, bueno, pues de un proveedor o de otro, de un molino o de otro. Y sin embargo vemos que obtenemos estructuras de miga distinta, el alveolado es distinto, el volumen del pan es distinto, entonces la respuesta era pues distinta. También hicimos, bueno, un ejercicio hace años porque quisimos ver cómo eran los productos sin gluten, los panes sin gluten que estaban en el mercado, y entonces, bueno, pues recopilamos 11 productos y lo que vimos es que todas las formulaciones de los panes sin gluten son muy complejas. O sea, requieren muchos ingredientes para poder obtener pues ese tipo, esas rebanadas que he mostrado anteriormente. Estas son las imágenes de todos esos panes que eran muy variados. Unos eran rebanados, otros eran más panecillos. Pero lo que realmente me interesa de aquí es que, bueno, cuando determinamos la composición nutricional de todos ellos, entonces lo que vimos era que había una gran variabilidad en los nutrientes mayoritarios, o sea, el contenido de proteínas, el contenido de grasa, el contenido de minerales, el contenido de fibra, y esto sí que, bueno, pues realmente nos llamó la atención y además fue, digamos, un punto que quisimos abordar y continuar para, bueno, pues porque creemos que en el caso de los productos con gluten no hay tanta variabilidad, hay una variabilidad muy baja en cuanto a la composición nutricional, pues porque bueno, pues los trigos pueden variar, la harina de trigo puede variar un poco la composición, pero no en estos, digamos, en estos márgenes tan extremos. Y sobre todo esto es importante porque si tenemos en cuenta las necesidades de la población celíaca, bueno, pues lo que se observa es que en general en el momento del diagnóstico tienen deficiencia en cuanto al aporte de proteínas, al aporte de fibra, además de también deficiencias en cuanto a minerales y vitaminas. Y una vez los pacientes están ya en una dieta sin gluten, mejora por supuesto toda la sintomatología, pero las deficiencias nutricionales en cuanto a fibras, minerales, vitaminas persisten. Entonces es muy importante bueno, pues que los productos sin gluten realmente aporten pues todos esos nutrientes que se requieren. Bueno, en nuestra investigación quisimos abordar esa parte nutricional. Entonces, bueno, pues dentro de los cereales que se pueden utilizar sin gluten, ya habíamos trabajado con el arroz, con el maíz, también se puede trabajar con el sorgo, con el mijo, pero tenemos también otras materias primas que nos pueden aportar ese complemento, digamos, nutricional en nutrientes, como son los pseudocereales, el trigo sarraceno, el amaranto, la quinoa, la chía, y también las legumbres, que tienen un contenido de proteínas alto, o bien distintos tubérculos que su contenido es mayoritariamente almidón, pero bueno, pueden ofrecer una alternativa para el desarrollo de los productos sin gluten. Y de hecho, bueno, pues nuestras investigaciones han ido en ese sentido. Por una parte, tratar de simplificar todas esas fórmulas que tienen los panes sin gluten, tratar de obtener panes sin gluten que fueran, digamos, con formulaciones mucho más simples, y entre ellos un aspecto importante es encontrar algún tipo de proteína que haga la misma función, que tenga las mismas propiedades que el gluten, y en ello, bueno, pues hemos trabajado bastante y localizamos, bueno, identificamos una proteína procedente de la soja
que en una colaboración con un grupo del Tecnológico de Monterrey, de México, la habían aislado y caracterizado, y lo que hicimos fue utilizarla en la formulación de panes sin gluten para ver, bueno, pues optimizando el proceso si podía tener la misma función que el gluten. Y realmente, pues vimos, estas imágenes nos muestran cómo podemos obtener, bueno, pues estructuras que son migas, que son muy homogéneas, con un alveolado pequeño, y que realmente podría utilizarse esta proteína como sustituto del gluten. Otra aproximación y otra estrategia que estamos utilizando, pues, es tratar de ir eliminando aditivos que se están utilizando para tener para dar estructura a los productos sin gluten. Entonces, bueno, pues en este caso utilizamos como alternativa las mezclas de harinas de arroz o harina de maíz con harina de judías, y a través de un tratamiento térmico previo, pues conseguimos, bueno, pues obtener estas rebanadas que se muestran en las imágenes, como digo, sin la utilización de aditivos. Otro ejemplo que también, bueno, pues sí que me gusta comentar, es el uso de la harina de algarroba. La harina de algarroba, bueno, pues se conoce porque y se está revalorizando bastante, es un cultivo del Mediterráneo y tiene un contenido de fibra soluble importante. Pues le hicimos distintos tratamientos con distintas moliendas intensivas, con lo cual, bueno, pues tuvimos distintas fracciones de harina de algarroba que la mezclamos con la harina de arroz, y aquí se muestran los distintos panes que obtuvimos. El pan blanco fue el obtenido con la harina de arroz 100%, mientras que en las otras son los panes obtenidos con las mezclas de harina de arroz y harina de algarroba. Pero lo que es más importante para nosotros en estos desarrollos es que conseguíamos de esta forma trabajamos sobre todo con el índice de glucemia estimado, son estudios in vitro, y para nosotros es muy importante determinar el índice de glucemia en este tipo de productos, porque lo que sí que se ha visto es que muchos de los pacientes celíacos son también diabéticos. Entonces le estamos dando mucha importancia a que cuando desarrollemos panes sin gluten, que sean nutritivos pero que además sean saludables, y entre ellos pues que tengan un índice de glucemia bajo. Entonces, en este caso, comparando, podemos ver todos los productos de panadería, de harinas pues de arroz, harina de trigo, tiene un índice de glucemia alto, mientras que en uno de los panes, el que muestro en el último lugar, pues conseguíamos tener índices de glucemia medios, con lo cual, bueno, pues esto es muy importante, sobre todo para toda esa población que además padece de diabetes. Y bueno, pues otra alternativa que siempre tenemos para enriquecer nutricionalmente todos los productos sin gluten, los panes sin gluten, es, pues por ejemplo, combinar las harinas con harina de distintas legumbres. En este caso fue la harina de garbanzos, que podía estar previamente germinada, o los habíamos tostado o los habíamos cocido, y posteriormente esas harinas las utilizamos para el desarrollo de panes sin gluten, en las cuales, bueno, pues como vemos, incrementamos considerablemente el contenido de proteína, pues porque las legumbres son más ricas en proteínas que los cereales. Y bueno, por último, otra estrategia que también hemos ido realizando es, bueno, pues la harina de arroz es un básico, gran parte de la línea de investigación siempre tratamos de hacerla utilizando la harina de arroz, pero en este caso, en vez de utilizar
el grano de arroz, lo que hicimos fue germinar previamente los granos de arroz y una vez germinados a obtener la harina procedente de esos granos germinados. ¿Con ello qué conseguimos? Bueno, pues cuando se germinan se incrementa el contenido de muchos compuestos bioactivos, con lo cual, bueno, pues es un extra en cuanto a al componente saludable de los productos resultantes, y en la parte inferior se muestran las rebanadas que obteníamos, bueno, pues aplicábamos distintos tiempos de germinación, entonces se muestran las distintas rebanadas que obteníamos al incrementar el tiempo de germinación. Pero lo que sí que es importante es que en este gráfico se muestra el índice de glucemia estimado, y de nuevo en uno de los productos en los que habíamos germinado durante 24 o 48 horas, conseguíamos reducir el índice de glucemia de esos panes resultantes, además de incrementar significativamente el contenido de compuestos bioactivos y también de la actividad antioxidante. Bueno, ya para concluir, pues comentar que ya lo saben, que la única terapia que existe para el tratamiento de la enfermedad celíaca es la terapia nutricional, de momento, que los alimentos libres de gluten pues tienen una composición distinta a los alimentos con gluten, y bueno, pues hay que tener en cuenta y siempre revisar la composición nutricional para que, bueno, siempre nos aporten todos esos nutrientes que necesitamos. Se ha ampliado considerablemente el mercado de los productos sin gluten, tanto por calidad y se han hecho económicamente más viables. En esto pues ha jugado un gran papel la gran demanda de productos sin gluten, ya no por personas que padecen patologías, sino por los consumidores en general. Y por último, que la investigación, pues hemos puesto nuestro granito de arena para conseguir llegar a alcanzar el reto de obtener panes libres de gluten, sensorialmente aceptables, y actualmente pues los desarrollos van hacia obtener panes libres de gluten, pero con formulaciones que sean mucho más simples, que además sean nutritivos y saludables. Luego, bueno, pues dar gracias a las fuentes de financiación, a la gente que día a día pues está ayudándome y que, bueno, pues que son los grandes protagonistas en todas estas investigaciones. Y bueno, pues aquí siempre me gusta mostrar estos libros porque se pueden descargar, creo que se pueden descargar gratuitamente de internet, y bueno, pues siempre se aprende y nos dan una visión muy, muy general, desde aspectos médicos, aspectos nutricionales, aspectos de los alimentos. Y ya, bueno, pues datos de contacto por si tienen alguna inquietud que se les queda, aparte de la ronda de preguntas que podamos hacer ahora. Muchas gracias por estar ahí y nada más. Muy bien, Cristina. Pues muchas gracias, muy interesante. Realmente muy, muy interesante el tema que nos presenta. Voy a compartir ya la carátula y vamos a dejar el chat abierto para posibles preguntas. Claro, yo lo que veo, bueno, lo tenemos libre ya, lo digo para toda la gente, quien quiera preguntar lo puede hacer por el chat sin ningún problema y lo vamos leyendo nosotros. Claro, es que siempre se ha comentado que todos queremos productos de calidad nutricionalmente, pero al final también queremos que los productos estén buenos. Y al final, si hay que primar entre calidad nutricional o que esté apetitoso, optamos porque esté apetitoso. Y parece que siempre se opone un producto que tiene buena propiedad, vamos a decir, tecnológica, al gusto, en fin, sabor, aroma, nutricionalmente no son tan buenos. Y al contrario, los productos que son muy nutritivos o tienen muy buena calidad nutricional, resulta que no están tan buenos. No sé si la quinoa es muy amarga, bueno, no sé, esto lo sabes tú mejor. Entonces, ¿esto es mala suerte o es que tiene que ser así? A ver, es cierto, o sea, que muchas veces, bueno, ocurrió también con los productos con gluten cuando sí queríamos pues toda la campaña que se incrementara el contenido de fibra de todos los productos, y claro, eso va en detrimento del volumen, o sea, son productos más compactos. En el caso de los sin gluten,
tratamos de que haya siempre, pues encontrar una solución de compromiso entre lo que es nutricional y, por supuesto, tiene que ser apetecible, o sea, porque al final podemos hacer un alimento, un pan muy nutricional, muy saludable, pero si no se lo come nadie, pues poco podemos conseguir. Entonces, mejor, bueno, pues a lo mejor no alcanzar el 100% de saludable y quedarnos en una solución de compromiso, pero que sea aceptable. Entonces, pues sí, hay muchas, pues por ejemplo, los pseudocereales, la quinoa que has comentado, que sí, que son harinas amargas, pues porque tienen alcaloides y entonces, o por ejemplo, recientemente estuvimos haciendo nosotros en una colaboración panes con harina de altramuz, harina de lupino, ocurre lo mismo. Son harinas que tienen un contenido de proteínas muy alto, que son muy interesantes para el desarrollo de productos sin gluten, pero que hay que hacerles unos pretratamientos antes para eliminar ese amargor. Hay que eliminarlo. Entonces, sí que hay soluciones. O sea, lo que pasa es que hay que pretratarlas primero para eliminar todos esos sabores amargos. O incluso en las legumbres, que se nos queda también digamos, ese regusto un poquito también a la legumbre. Bueno, pues eso requiere reformular e ir haciendo tratamientos previos para que no se, para un poco enmascararlo. Muy bien. Mira, pregunta Violeta. La verdad es que no sé si esto lo conoce, yo no lo tengo en mente tampoco ahora. Dice, bueno, lo primero, muchísimas gracias. Y como pregunta curiosa, ya que parece que conoce bastante bien el mundo sin gluten y en Estados Unidos, allí también deben especificar que el producto sea sin gluten. Solo viajar por trabajo y no tengo mucha idea sobre ello. Yo creo que sí, o sea, sí, porque cuando hemos tenido reuniones con la... ay, cuando han estado presentes pues, de asociaciones internacionales de celíacos, tienen que estar, o sea, ya no sé si todos, pero al menos para que se reconozca que son sin gluten, sí que se utiliza la espiga barrada con un tipo de icono u otro, pero sí. Sí, de hecho allí en Estados Unidos y Canadá tienen el límite de 20 partes por millón, igual que en Unión Europea. Y aquí lo que has comentado es verdad, que hay discusión, aunque la ley dice claro que no se debe etiquetar sin gluten aquello que por naturaleza no puede contener gluten, por ejemplo una leche. Y yo no sé hasta qué punto los fabricantes lo etiquetan sin gluten por desconocimiento o un poco como estrategia comercial. Yo creo pensar que es desconocimiento y simplemente quieren facilitar, porque lo cierto es que los pacientes nos lo dicen muchas veces, ¿por qué no pones sin gluten en todo lo que sea sin gluten y nos dejamos de problemas? Pero la verdad es que la normativa alimentaria realmente dice que hay que declarar lo que hay, no lo que no hay. Que de Claro. hecho el hecho de poner sin gluten incluso se considera una aberración, aunque ha sido un avance en el mundo de la enfermedad celíaca. En Estados Sí. Unidos no sé exactamente ese matiz cómo lo tienen, pero creo que el gluten free es muy extendido allí. Sí, sí. Pero yo me pongo, y me gusta comentarlo porque me pongo también en la piel de los consumidores y sobre todo de la gente que tiene que evitar pues el gluten o cualquier otro alérgeno que esté presente en los alimentos y resulta muy difícil porque, bueno, avanzamos muchísimo en desarrollo de alimentos, en nuevas materias primas que no son las que, bueno, pues la globalización nos ha traído esto para bien, o sea, nos ha traído pues muchas innovaciones, los alimentos que se consumen en otros países pues ya los tenemos o las materias primas, entonces muchas veces pues se desconoce, uno lee el etiquetado y tampoco puede identificar realmente, pues por ejemplo, yo qué sé, trigo sarraceno. Pues uno oye trigo y lo inmediato es decir, no puedo consumirlo porque esto contiene gluten. Entonces, no es sencillo, o sea, porque es cierto, o cuando la mejora genética nos ha traído otros cereales, pues como el triticale o el tritordeo, esos no están recogidos en ningún sitio, entonces tienen gluten, no tienen gluten, o sea, es cierto que es complicado.
Sí, de hecho para mí también todavía hoy lo es, porque la gente que trabaja en nutrición y conoce un poco temas de seguridad alimentaria o elaboración de productos, realmente sí que sabe diferenciar qué productos pueden llevar gluten y cuáles, por la manera en que deben ser elaborados, no pueden llevarlo. Pero sí que es complicado y es un motivo por el que elaboramos guías para clasificar, que es obligado que entreguemos a los pacientes para poder diferenciar, oye, estos productos nunca pueden llevar gluten y no esperes encontrar la leyenda sin gluten porque no debería ponerla como el Ujú. agua mineral y a partir de ahí, pues todos los que son teóricamente libres de gluten. Mira, pregunta también Violeta, pregunta por el whisky. No sé si tiene que ver esto con una idea tradicional de que el whisky podría tener gluten. A ver, dice, he escuchado que esa fracción proteica del gluten a veces, con entre comillas, desaparece. Me hablaron del whisky para cocinar. A ver, es cierto que los cereales que se han sometido a fermentaciones por acción de las bacterias acidolácticas, por acciones de las levaduras, lo que ocurre es que las fracciones proteicas pues, se hidrolizan. Entonces, pueden estar igual que ocurre en la cerveza. Entonces, tenemos fracciones mucho más pequeñas que quizá cuando se cuantifica el contenido de gluten se ha reducido, igual que cuando lo cuantificamos, pues, por ejemplo, en el pan respecto a las materias primas, porque en la propia horneado y la fermentación nos ha reducido el contenido de gluten. Pero de ahí a considerarlo seguro, yo no lo, o sea, vamos, no lo podría asegurar porque habría que realmente cuantificar qué contenido puede quedar De llegar a y ver. varía muchísimo por los tratamientos que puedan haber sufrido. Entonces, yo generalizar que es libre de gluten. Sí, de hecho, mi compañera Blanca, la que se encarga habitualmente de revisar las dietas de pacientes que no mejoran, claro, lo primero que revisa es que la dieta realmente es sin gluten, que los productos que se compran son aptos para celíacos según la normativa, que no se cometen errores. Y si todo es correcto, empieza a fijarse en aquellos productos que en origen proceden de cereales con gluten. Por ejemplo, cerveza, aunque sea sin gluten, se elabora a partir de cebada. O creo que todavía hay pizzas que se elaboran con almidón de trigo tratado para que sea sin gluten, pero al fin y al cabo viene del trigo. Y ese tipo de productos los retira por prevención. Y a partir de ahí, o sea, siempre queda la duda y en eso llevas razón y estoy de acuerdo contigo. Mira, pregunta también, bueno, hay preguntas de todo, ¿eh? Pregunta Violeta también, dice que como ha comentado que hay mucho azúcar comparativamente en productos sin gluten en relación a los homólogos que son con gluten, claro, ella consulta, ¿es recomendable hacer el pan en casa, las galletas en casa? A ver, Me imagino, claro, yo creo comparándolo con los que, comerciales, claro. claro, el tener los comerciales, o sea, pues ayuda muchísimo porque están disponibles y están hechos. O sea, pero ocurre igual con los productos con gluten. O sea, por supuesto, uno lo hace en casa y sabe lo que pone. Pero bueno, pues encontramos una gran variedad, encontramos productos muy distintos y hay productos muy buenos. O sea, en los últimos años, la última década, se han mejorado muchísimo. Pero lo que trataba de poner de manifiesto es no que no sean buenos, sino porque yo creo que sí, que se está haciendo mucho esfuerzo y las empresas están haciendo mucho esfuerzo, mucha innovación también por mejorar los productos y ya no tecnológicamente, sino ahora ya nutricionalmente. Pero lo que ocurre con los sin gluten, que como las formulaciones son tan complejas, existe mucha variabilidad en cuanto a la composición nutricional. Que eso no lo vemos en los productos con gluten. Entonces, en los otros, pues uno lo que tiene que hacer es tratar de mirarlo, fijarse en la composición nutricional también para, bueno, si, por ejemplo, si uno es hipertenso, pues hay productos sin gluten que a lo mejor tienen un contenido de sal muy alto. Entonces, bueno, pues son cosas que hay que fijarse. Lo tienen que mirar. De hecho, lo que has comentado de los diabéticos es cierto. Durante muchos años han tenido muchos problemas para alimentarse y casi han tenido que prescindir de productos específicos sin gluten. Todo lo que son panes por este motivo.
Y en esa línea pregunta Mari Carmen que si hay alguna justificación cuando tienen más azúcar, notablemente más azúcar que los equivalentes con gluten, si tiene alguna justificación, si es una cuestión de, no sé, de sabor, de textura. A ver, claro, lo que ocurre es que en los productos sin gluten, las materias primas y las harinas que se utilizan son distintas. En el caso de las... nosotros el azúcar, en productos fermentados necesitamos el azúcar porque está la levadura y se necesita azúcar. En el caso cuando tenemos productos con gluten, pues no se pone... generalmente no se pone azúcar, pues porque se va generando en el propio proceso, pues porque tenemos enzimas, las harinas están acondicionadas, etcétera, y entonces no se pone. Pero en el caso de los productos sin gluten, muchas veces sí se pone azúcar porque como tienen que ser procesos muy rápidos, no los podemos dejar las formulaciones mucho tiempo porque el gas se pierde, no lo retienen, entonces hay veces que en los productos se añade azúcar para que sea mucho más rápida. Claro, el azúcar que no se consume en la fermentación, pues se queda de residual en el producto final. Entonces, hay formulaciones y hay productos en los que sí que pueden tener un contenido de azúcar alto. Pues me ha encantado esto porque no tenía ni idea de que podía ser este el motivo. Y la verdad es que viene bien saber el porqué de cosas de este tipo que a bote pronto uno dice no tiene sentido, pues que no le echen tanta azúcar. Ya, Clarísimo. Y se me sí, ocurre también, sí, sí. y esta duda ya es mía, el tema de la caducidad. Habitualmente caducan, tienen, digamos, bueno, duran menos tiempo los productos sin gluten una vez envasados. Me imagino que los caseros también. Y tampoco sé si tiene su justificación esto. A ver, normalmente tienen un contenido de humedad más alto. Son masas, cuando nosotros hacemos los sin gluten, generalmente son masas muy hidratadas, son masas con una cantidad de agua alta. Porque eso nos permite obtener volúmenes altos, las rebanadas, los panes salen mucho mejor. Incluso en otras ocasiones lo que se hacen son masas batidas y con esa masa batida es con la que se obtiene el pan. ¿Qué ocurre? Que luego, claro, toda ese agua que nosotros tenemos en las masas, en el horno se tiene que eliminar. Claro, el horneado no permite la eliminación de tanta y entonces generalmente son productos con un contenido en humedad más alto. Los que realmente se les siente la miga pues como más suave, más agradable, pues generalmente tienen... Entonces son más propensos al crecimiento microbiológico. Entonces, bueno, pues se añaden antimicrobianos bueno, pues para que puedan durar o bien atmósferas modificadas o tratamientos o envases inteligentes para alargar la vida media de los productos. Muy bien, mira, pregunta Mario. Bueno, esto tiene más que ver con seguridad alimentaria, si no le contesto yo, porque estas son preguntas habituales en la asociación. Dice, hay productos que dicen sin gluten, pero también dicen que son manufacturados en plantas industriales que procesan trigo. ¿Es seguro para consumir? Si quieres, contesto yo A ver, mismo. sí que, no, prefiero Venga, oírte a ver adelante. lo que Ah, vosotros consideráis. A ver. pues lo que decimos, la verdad es que un producto que dice sin gluten no puede sobrepasar las 20 partes por millón de gluten. Y además, esto es por el reglamento europeo que regula el etiquetado sin gluten, ¿no? 20 miligramos por kilo. Y luego tenemos en vigor el reglamento de alérgenos que obliga a declarar 14 alérgenos, y entre ellos figura el gluten o el trigo. De forma que si en una planta hay riesgo de contaminación, debe ser declarada. Y de ahí viene el tema de las trazas. Entonces, si pones sin gluten, es sin gluten. De hecho, fíjate, llevamos, bueno, toda la vida haciendo controles analíticos de productos, hacemos muestreos al azar cada año y antiguamente sí que detectábamos gluten por encima de lo que debería ser en productos aptos para celíacos. Ahora nos cuesta mucho. Y de hecho las personas, bueno, sobre todo Blanca, que es la que se encarga de hacer la selección, y Blanca va a pillar, le cuesta, le cuesta. Hemos detectado fallos de etiquetado a lo mejor en curry, en algunas especias, sobre todo cominos, que sabemos que son productos de alto riesgo,
porque es difícil prevenir la contaminación. A lo mejor se ha podido llegar a detectar 160 partes por millón, que es una burrada, pero es muy difícil encontrar eso ahora. Es muy difícil. Entonces, cuando algo está etiquetado sin gluten, te puedes fiar, Mario. O sea, es muy raro que haya un fallo de etiquetado. Las empresas se cuidan muy mucho de meter la pata en eso. Y como etiquetar sin gluten es obligatorio, o sea, es voluntario, el que tiene riesgo de contaminación no va a poner sin gluten, por si acaso. Yo opino lo mismo, o sea, seguros, si están el etiquetado, vamos, es seguro, o sea, porque tiene que pasar inspecciones, tal, o sea, es que se arriesgan, o sea, y yo creo que ahora la industria alimentaria es muy consciente de todo esto y lleva todas las cosas a nivel de seguridad alimentaria, yo creo que lo están, vamos, son rigurosos. Sí, son muy rigurosos. El problema está en la hostelería, que esta normativa de alérgenos también, bueno, también está en vigor, pero es más conflictivo y en esto sí que tenéis que tener cuidado. Cuando salís a comer y os dicen que tal plato es sin gluten, os lo están diciendo en base a los ingredientes, pero os tienen que asegurar también que no hay contaminación cruzada en la cocina. Y esto es una precaución que hay que tomar en el tema del gluten y con cualquier alérgeno, porque los alérgicos sí que lo tienen complicado. Un celíaco no se va a morir por tomar gluten, no debe hacerlo, obviamente. Un alérgico lo tiene complicado. En ese caso sí que hay que ser muy vigilantes. Pero en productos envasados, asegurando que son sin gluten, bien por nuestras guías o bien porque directamente la etiqueta lo pone, yo creo que la cosa está bastante resuelta. Eso nos comentaron hace unas semanas en las dietas colectivas, en colegios, en residencias, etcétera, que claro, pues, ellos se basan en lo que tú estabas comentando, en lo que son las materias primas, pero eso requiere la formación de los que están, de los manipuladores, porque hay materias primas que tampoco saben, o sea, entonces es formar también a todos los que están en ese ámbito. Sí, sí, es un trabajo. Mira, precisamente mañana celebramos, sobre todo en la Comunidad de Madrid, lo que llamamos el Día sin gluten en el cole, que es una jornada, digamos, de concienciación que consiste en que todos los menús escolares que se sirven mañana en comedores escolares de toda la comunidad o de los colegios participantes, que son muchísimos, son sin gluten para todos los alumnos, un poco para que vean lo que es alimentarse sin gluten y tienen carteles, bueno, para los más pequeños hemos enviado cuentos sobre el gluten y bueno, es un poco para concienciar. Y además está muy bien para evitar que hagan bullying, digamos, aíslen a los niños que tienen, bueno, que los vean como distintos a los que son intolerantes al gluten. Entonces, está muy bien, yo creo que es una iniciativa que está muy bien. Exactamente, y una cosa que vemos y es muy curiosa es que los niños son muy respetuosos cuando tienen un amigo celíaco. En adultos puede haber más limitaciones. Una persona adulta diagnosticada en la edad adulta a veces le supone una limitación social por el hecho de tener que adaptar a su entorno social, cosa que en los niños no ocurre. Y esto es bueno cultivarlo desde pequeñajos, Mm. porque oye, luego funcionan. Bueno, vas a ver qué pregunta, que esta es una típica, no tiene que ver con todo esto que hemos hablado, pero ya que la preguntan, la comentamos. Dice, hola, la pregunta Cristina. Si nos duchamos con un gel que tenga entiendo que gluten o avena lo podríamos utilizar o no sería recomendado. Esto también lo puedo contestar yo si quieres. Sí, porque yo ahí sí que... Es que es una pregunta también clásica en la asociación. No hay ningún problema porque una persona celíaca no va a reaccionar por el contacto a través de la piel. Y de hecho, si alguien tiene alguna reacción cutánea asociada, por ejemplo, a un cosmético que contiene gluten o que contiene avena, probablemente no lo esté provocando ni siquiera el gluten, sino a lo mejor otro componente de este producto. Y en cualquier caso, si se observa alguna reacción, es cuestión de no utilizarlo y comentarlo a un dermatólogo, eso sí, o incluso alergólogo. Pero vamos, como norma, el gluten a un celíaco le afecta cuando lo ingiere. Tiene que estar en contacto con la vía digestiva, ¿vale? No por la piel. Y vamos a ver si hay alguna cosilla más. A ver qué pregunta aquí Verónica. Dice, hola, comentabais que se usa el azúcar
porque permite que aguante más la fermentación o que sea más rápida, decía Cristina. Empleando psyllium, lino, xantana, etcétera, podríamos conseguir no añadir el azúcar. No sé si tiene mucho que ver o sí. No tienen el papel que juega cada uno es distinto. El azúcar, el papel que tiene es, bueno, pues la levadura que se utiliza para la panificación es, digamos, como el alimento para la levadura y que la fermentación ocurra más rápidamente, se active rápidamente y entonces nos produzca el CO2 que necesitamos para incrementar ese volumen de la masa. Sin embargo, en el psyllium, la xantana, la goma guar, la HPMC, son todo hidrocoloides. O sea, los hidrocoloides los han sido, digamos, pues la salvación a los tecnólogos de alimentos cuando formulamos panes libres de gluten, porque ese papel de red que tiene el gluten se consigue con el hidrocoloide. Nos permite tener masas con más consistencia, nos permite que retengan ese CO2 que produce la levadura y además que aguante, que no se colapse enseguida, que no se contraiga y que obtengamos, pues digamos, esos productos con volumen. Entonces, bueno, pues todos esos hidrocoloides nosotros decimos que tienen ese papel estructurante que tiene el gluten. Lo que sí que estamos haciendo ahora en investigación es eso, buscar alternativas a los hidrocoloides, pues de naturaleza proteica o bien tratamientos físicos que hacemos a las harinas para tratar, digamos, de eliminar o reducir el contenido de hidrocoloides. De todas formas, hay que decir que los hidrocoloides sí, se consideran aditivos, pero es que también son fibra soluble, o sea, se cuantifica como fibra soluble. Con lo cual tiene su propio papel en Claro, a nivel la alimentación. nutricional nos están aportando fibra soluble. Muy bien. Bueno, pues parece que ya hemos hecho un repaso. Creo que he visto todas las preguntas. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Agradecer a todas las personas que se han conectado y, por supuesto, a Cristina, porque ha sido realmente muy interesante. Siempre aprendemos cosas. Yo he aprendido cosas nuevas hoy y estoy seguro que las personas que se han unido hoy con nosotros también lo han hecho. Así que te mandamos un aplauso virtual, Cristina, de verdad. Gracias, muchas gracias a vosotros. Y nos vemos en otra ocasión. De Y acuerdo. feliz día del celíaco mañana para Sí, sí. todos los afectados, familias, allegados. Y hasta la Bueno, muchas siguiente. gracias. Muchas gracias a la asociación por haberme dado esta oportunidad y, por supuesto, a los asistentes por mostrar interés en todos estos temas. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.